Mientras construía mi ciudad aquí en Minecraft me puse a pensar cómo eran los españoles y cómo eran los portugueses a la hora de construir sus ciudades en el nuevo continente. Pues uno piensa que como Portugal y España están cerca, pues uno cree que todo pues va a ser bastante similar, que en cierto lado es así, pero al mismo tiempo tienen buenas diferencias. Quisiera hablar del trazado urbano, las diferencias entre el trazado urbano portugués y el trazado urbano colonial español en América como referencia, ¿no? Cómo cada imperio resolvió la organización en el nuevo continente, en la América española y en la América portuguesa. Obviamente las ciudades también fueron instrumentos de poder y vamos a revisar qué cosas caracterizaba a cada forma de construcción, cada forma de idealizar las ciudades. Vamos a hablar primero de la colonización española. Básicamente, ¿cómo era la ciudad colonial española? Se usaba un trazado, el trazado de damero, cuadrada o rectangular. Empezaba de una cuadra sin construir, que era donde se construía la plaza mayor, de una manzana sin edificar. Lo que se colocaba alrededor era el cabildo, que era básicamente el edificio del gobierno, la iglesia, bueno, la gobernación y edificios importantes de personas importantes. Entre más cerca de la plaza vives, pues más riqueza tienes. Esto se estandarizó con las leyes de Indias de 1573. Incluían las ordenanzas de Felipe II, el rey de España. Estas ordenanzas, ¿cómo se iba a regular la creación de las nuevas ciudades? Se hablaban de muchos aspectos, dónde se iba a elegir el sitio, si iba a tener ríos cerca, zonas de cultivo, ganadería, bueno, lo del trazado, lo de la plaza mayor, que sería como la plaza central, ubicación de los edificios, las calles, la repartición de los terrenos donde se iban a construir las casas, son como los más principales. Pero ¿de dónde vino esta idea de querer estandarizar eso de parte de los españoles? Aunque de manera indirecta, de los nuevos ideales del Renacimiento que estaban surgiendo en Europa junto a la colonización en América. El trazado reticular de las ciudades fue ideado por el griego Hipódamo de Mileto, que de ahí también se le llama plano hipodámico. Los romanos conquistaron Grecia, también adquirieron estos conocimientos y ya después se redescubrió esta información que se había perdido en el medievo, se redescubrió en el Renacimiento, y esto fue algo que influyó mucho al rey de España, el rey Felipe II, que vio como en América una oportunidad, un lienzo en blanco para organizar de manera ideal de esa época una ciudad. Bueno, y es que en las ciudades de Europa era un montón de callejuelas enredadas, callejones, muy poca entrada de luz, ventilación, y esto básicamente hizo que, bueno, ya que vamos a tener oportunidad de un nuevo continente, vamos a hacer las cosas bien desde un inicio. Algo curioso es que en la reconquista de la península ibérica, parte de los pueblos hispanos hacia los árabes, las nuevas ciudades que fueron fundando ya empezaban a tener esta idea de cuadrícula. Entonces ya ellos tenían como experiencia. Tal vez esta forma de construir una ciudad funcionaba. Sobre todo las ciudades del interior del continente americano tuvo bastante esta regularización arquitectónica y urbana. La ciudad se expandía desde la plaza. Antes de estandarizarse esta nueva ley de India, se construían ciudades poco enredadas. Sobre todo eso se ve en ciudades costeras, las primeras ciudades que se fueron fundando por los españoles en América. Tenemos por ejemplo Cartagena. Cartagena no cumple con este trazado reticular. Cartagena fue fundada en el 1533 y apenas las ordenanzas de Felipe II se publicaron 40 años después. Igualmente la prioridad era la defensa, y en cierto lado, si se hubiera tenido una cuadrícula perfecta, hubiera permitido que cualquier conquistador que atravesara sus murallas pues, fuera más fácil ingresar dentro de la ciudad. Aunque no cumpla con las leyes de India, sí mantiene una plaza central, iglesias y edificios públicos cercanos. Ahora vamos a ver cómo portugueses construían sus ciudades coloniales. Portugal no se tomó como la idea de fundar ciudades, planificarlas desde cero, obviamente hubo sus excepciones, pero no fue un estándar como en España. Son un pueblo más marítimo, más marino, de marineros, de
de navegantes. Entonces podemos ver las primeras ciudades, las ciudades más importantes incluso en Brasil hoy en día, son ciudades portuarias, ciudades cerca al mar, llegadas al mar. Y pues el puerto es algo muy importante, ya que el mar es lo que conecta con el comercio al resto del mundo. Entonces, la ciudad no va a contar con un trazado perfecto como los españoles, sino que la ciudad se va creando sola de manera más orgánica. Ya luego se van empedrando las calles, arreglando las casas, etc. La arquitectura colonial portuguesa responde más a estar cerca de los puntos importantes, adaptarse a la topografía, al terreno. Si vemos, por ejemplo, las iglesias o las capillas, parroquias, catedrales, se ubicaban por lo general en colinas, en las partes más altas de la ciudad, y tenían sus plazas propias también, no se le va a quitar, pero estaba cerca de las casas más importantes o cerca de el cabildo, que en este caso ellos le llaman cámara municipal. La iglesia podía estar en una plaza, la cámara municipal en otra, y la parte de la gente más importante pues estaba más disperso en la ciudad. Las plazas tampoco eran cuadradas, de acuerdo a lo que dara el terreno, podía ser cuadrada, podía ser rectangular, era más irregular. Se importaba más con el comercio más que una estética estandarizada, daba más libertad a adaptarse al terreno y crecían de forma más orgánica. No hubo como tal en ninguna época leyes definitivas. Río de Janeiro, la parte plana obviamente tiene algo más reticular, pero cuando nos vamos ingresando a las montañas, a las partes de los morros, ya ahí se empieza a perder esta organización, y no es que fuera organizado por estas leyes o que los portugueses quisieran hacerlo así por regularización, simplemente era porque al fin y al cabo los portugueses también tenían conocimiento de los pensamientos renacentistas, y cuando veían que el terreno estaba adaptable para hacer algo un poco más ordenado, se tomaban la oportunidad. Pero si nos damos cuenta, en la parte donde está ubicada la plaza está básicamente dándole la cara al mar y no está en el centro de la ciudad, está dando la cara al mar, al puerto, lo que ya comentamos, da mucha importancia al puerto. Y aunque cuente también con la Cámara del Gobierno, que luego fue el Palacio de los Reyes de Portugal cuando vinieron a Brasil, que ya es otra historia, y con la catedral en la misma plaza, pues la plaza da cara al mar y no está en el centro de la ciudad. Eso es lo que diferenciaría a Río de Janeiro. Y en otro lado vamos a revisar las ciudades del interior. Como eran las ciudades del interior, como Ouro Preto. Ouro Preto es una ciudad minera, antes se llamaba Vila Rica. En esta sí se nota más que los portugueses se adaptaron mucho al terreno. Esta ciudad es bastante pues irregular. La ciudad se fue construyendo alrededor de los caminos de rutas importantes, y pues se nota en su traza urbana. Podemos ver plazas dispersas, cuadras bastante irregulares, respondiendo más al terreno que a un estándar, diferencia con las ciudades del interior de las españolas que sí o sí se apegaban a dameros. Si nos ponemos a ver, no hay como tal una forma de construir mejor o peor, simplemente es lo que respondía a cada imperio. El urbanismo español privilegiaba el orden administrativo mediante ciudades planificadas, mientras que los portugueses se adaptaban al terreno, al puerto, a las actividades económicas. Y bueno, ambos modelos fueron exitosos dentro del objetivo de cada imperio. Bueno, hoy traté de hacer un formato un poco diferente, traté de jugar mientras explicaba el tema, tener una conversación más natural, narrar, y bueno, espero que les haya gustado este tipo de contenido así. Pueden apoyar el canal suscribiéndose, dando like, dando la campanita también. Espero que les haya ayudado un poco en su curiosidad, pues a mí me dio mucha curiosidad este tema, espero que ustedes también, y que sigan teniendo curiosidad sobre las cosas del mundo.